Dios quiere que le demos gracias, pero que también reconozcamos su fidelidad. Amén. Porque es a través de su fidelidad por su fidelidad, porque Él ha prometido y Él cumple. Amén. Lo que Él se ha determinado con tu vida y con mi vida lo va a cumplir. Amén. Aunque nosotros pongamos trabas y nos demoremos por momentos en tomar esas decisiones, Dios sigue siendo fiel. Amén, a su palabra, a sus deseos y a sus propósitos. Amén. Dile a tu hermano, Dios sigue siendo fiel. No importa lo que hagas, Dios es fiel contigo. Y por su fidelidad, rinde tu vida. Ay, ¿qué dijo? No, todo fácil, pues. Amén. Quiero que vayamos a la palabra. Señor, presentamos este tiempo. Tu palabra la leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Se perdió Pedro en mi Biblia. Hola Pedro, ¿dónde estás? Allá. Capítulo 2. Amén, ¿ya la tienen todos? Bueno, dice así, en mi versión dice así. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Amén. Hay una versión que me gustó mucho, sino que se me olvidó sacarla. La tienes allí, es traducción lenguaje actual. Préstame un momentico, yo lo leo aquí para que... Quiero resaltar algo que Dios me mostró allí. Un momentico. Voy a leerlo en esta versión, la versión traducción lenguaje actual, dice así. Háblele a su hermano ahí, pégale un codazo, dígale así. Por lo tanto, dígale, por lo tanto, deje de hacer lo malo. No se diga mentiras. No sea hipócrita. No sea envidioso ni chismoso. Amén. Y dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, lo voy a leer. Sino, más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Amén. De la mamá, no de la suya. De la mamá de ellos. ¿Ya? Gracias. Entonces dice, deje de hacer lo malo, no se engañe. Amén. El deseo de Dios es que muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero allí Pedro dice, no se engañe, busque lo bueno. Y lo bueno lo debe buscar como lo hacen los niños. Un niño cuando tiene hambre, mejor dicho, se vuelve impertinente, se desespera, al punto de que también lo puede llevar a usted a la desesperación. ¿Ya? ¿Cuántos aquí han tenido hambre? ¿Cuántos han tenido hambre? Amén. Que digamos salen por la mañana y ya llegan a la casa tipo 3, 4 de la tarde y no han desayunado, no han almorzado. ¿Cómo llegan? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? ¿Ya? Es la actitud. Ay, no. ¿Qué hay de comer? No. Deme la comida, rápido, quiero comer. ¿Ya? Muchos les da mal genio. ¡Uy, qué rabia! ¿Ya? Les da mal genio el no haber tomado alimentos. Y esta es la actitud que Dios desea. ¿Pero hacia qué? Hacia su palabra. Hacia lo que Él ha prometido.
hacia lo que Él ha declarado, hacia lo que Él ha establecido en nuestras vidas. Amén. Hoy tuve la fortuna, me encontré una persona de las cuales, con las cuales yo le dicto clases. Ella fue en las horas de la tarde a la oficina y comenzamos a hablar. Y algo que me llamó mucho la atención y que pude ver, comparándolo aquí con la palabra, es que muchas veces los hijos de Dios no somos ansiosos por buscar lo que Dios tiene para nosotros. Me explico. Dios nos da una palabra, una promesa. Y nosotros, gloria a Dios. Dios, a ver, una promesa, no todas, no me digan tantas porque me confundo. Bueno, un ejemplo, mi Dios pues suplirá todo conforme a su riqueza. Ninguno tiene promesa aquí, entonces yo digo la mía. Mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una promesa, ¿sí? Entonces reciben la promesa. ¡Gloria a Dios! ¡Uy, me dio esa promesa! ¡Uy! Y ya. El ejercicio que hacen constantemente, o el ejercicio que hacemos constantemente, es declararla. Es declararla, ¿cierto? Nos acordamos de la promesa. Hay un problema, una circunstancia, y decimos, no, esto no puede seguir así porque Dios ha prometido bendecirme conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo decimos, ¿cierto? Lo confesamos. Y eso está bien, eso está muy bien. Pero aquí la palabra en Pedro dice, versículo 2, desead como niños, me perdí, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Desead. Si Dios me ha dado una promesa, si Dios me entregó una promesa, mi deber es desear lo que esa promesa hace en mi vida. Amén. Me explico. Si a usted le dicen, por lo menos para los que estamos así como llenitos de amor, como yo, ¿ya? Nos dicen, para usted lo bueno es el ajo. Coma ajo en la mañana, en la tarde y en la noche, y en una semana adelgaza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos qué hacen normalmente la gente que quiere adelgazar? Pues se compra un buen paquete, un buen surtido de ajo, y ajo por la mañana, ajo al mediodía, no le importa el aliento, no le importa nada, pero se come el ajo, ¿cierto? Eso hacemos. El deseo de Dios es igual. Muchas veces para las cosas naturales, para las cosas que no producen vida, hacemos esa clase de sacrificios. No me importa tener aliento de mondragón con tal de adelgazar. Pero me cuesta mucho ahondar o desear lo que Dios quiere para mi vida. Me cuesta, ¿ya? Nos cuesta en general. Hoy me di cuenta con esta persona que fue, me dijo, es que Dios me dio una promesa. Me dio una promesa que decía que Él me pondría en el lugar donde fluye leche y miel. Entonces yo me reí. Le digo yo, ¿sí? ¿Dios le dijo eso? Me dice, sí, Él me lo prometió. Yo me vine de Venezuela con esa palabra. Y yo veo que no, me ha ido mal, tanto en Venezuela como acá. Entonces le digo yo, ¿y usted ha leído cómo es el lugar que fluye leche y miel? Se quedó. ¿Cómo así? Y usted no sabe cómo es el lugar que fluye leche y miel. Es que cuando uno le dicen, te voy a poner en el lugar donde fluye leche y miel, uno dice, wow, el lugar que fluye leche y miel, eso debe ser bacano. Fluye leche y miel, imagínese. Pero la escritura habla sobre el lugar que fluye leche y miel. Está en Números 14, se lo dejo de tarea para que lo lea, pero le voy a hacer un pequeño resumen. Dice que Moisés mandó a unos espías a ver la tierra prometida, el lugar donde fluía leche y miel, ¿cierto? Y se fueron estos personajes todos contentos, es el lugar que fluye leche y miel, es el lugar que fluye leche y miel. Resulta que llegaron allá y se encontraron un lugar muy bonito, el lugar que Dios había prometido. Pero también en ese lugar encontraron ¿qué? Gigantes. Entonces se devolvieron después de hacer su inspección por el lugar que fluye leche y miel, y se volvieron y hablaron tres personajes.
y le dijeron a Moisés y a todo el pueblo: ahí hay unas uvas grandotas, hay una papaya, hay una piña, pero hay unos gigantes con una espada que medio pestañean y le bajan la cabeza. Tuvieron ímpetu para comentar la bendición, pero tuvieron más ímpetu para hablar la contradicción que había. Amén. Entonces yo le decía: ahora entiende por qué se llama el lugar de leche y miel, le dije a la señora. Porque en ese lugar está la bendición, pero en ese lugar también hay gigantes. Entonces no se preocupe si usted tuvo problemas en Venezuela y no se preocupe si tiene problemas acá, porque es que el lugar donde fluye leche y miel hay gigantes. Entonces me dice: y también me dijo que iba a volar como las águilas. Y le digo yo: ¿y usted sabe por qué le dijo el Señor que va a volar como las águilas? Entonces me dijo: no sé. Digo, le digo yo, resulta que las águilas vuelan en picada, así, vuelan así, inclinados. Ellos no vuelan parejitos, sino que vuelan inclinados. ¿Cuál es el objetivo de que las águilas vuelen inclinado? De que ellas buscan el lugar más alto. Y cuando hay lluvias y tormentas, ellas vuelan por encima de la nube. Por eso Dios le dijo a usted de que iba a volar como las águilas. ¿Ya? Entonces yo comparaba esta situación con esta persona, la comparaba con esta palabra. Y así como esta señora, somos a veces nosotros. Amén. Dios nos da una palabra, pero nos quedamos en la palabra. Y la confesamos y la declaramos, pero nos falta anexarle algo adicional. Confesarla y declararla es un paso, es caminar en la promesa. Dios me dio una promesa, entonces dijo, como lo hizo Abraham. Abraham tuvo dos pasos. Uno, caminó en la promesa, y dos, creyó en la promesa. ¿Ya? Entonces el Señor le dijo: Abraham, sal de tu tierra y vete al lugar donde yo te diga. Entonces, bueno, listo. Él salió y comenzó a caminar en la promesa. Dios me dijo que me fuera. Dios me dijo que me fuera. Dios me dijo que me fuera. Cuando llegó al lugar, comenzó a buscar y a anhelar qué era lo que Dios le había prometido. Comenzó a preguntarse: bueno, si este es el lugar que Dios me prometió, ¿qué es lo que quiere que haga? Y fue tanta su inquietud que Dios le tuvo que contestar: es que aquí te voy a dar un hijo. Entonces dice: uy, pero ¿cómo? Si mi esposa, horrendo vejete, yo horrendo vejete, ¿cómo lo va a hacer usted? ¿Cómo va a hacer usted posible eso? Dice: yo te daré un hijo. Además, póngale el valor agregado: la esposa estéril. Amén. Pero Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Como Abraham no siguió ahondando y preguntando más de cómo iba a ser el proceso, se adelantó en las cosas de Dios. No siguió caminando en este pedacito. No conocía, él no se conoció con Pedro, entonces no sabía este pedazo. Que deseaba anhelar esa palabra. Dios cumplió su promesa por su fidelidad y le dio un hijo. Pero Dios quiere en esta noche abrir nuestro panorama. Dígale al hermano suyo: Dios quiere abrir tu panorama. Quiere llevarte a un nuevo tiempo. Quiere que anheles como un niño anhela la leche. Amén. Debemos ser ansiosos, debemos anhelar. Lo podemos hacer con cosas naturales. ¿Por qué no lo podemos hacer con cosas espirituales? Todos de los que estamos aquí creo que tenemos alguna promesa de Dios. Si no fuera así, sería más complicado, porque es que muchas veces caminar sin promesa es delicado. Pero Dios dice: listo, tiene la promesa, camina en la promesa, pero ahonda en ella. ¿Cómo es la promesa de mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria? Entonces, tiene que leerse más arribita. ¿Ya? Porque afortunadamente, y digo afortunadamente, toda promesa está condicionada. ¿Ya?
Entonces Dios dice, anhélela. Si usted lo anhela, usted busca. Si usted anhela, investiga. Amén. Y el versículo 3 dice, si es que habéis gustado de la bondad del Señor. Amén. Eso quiere decir de que si Dios ha sido bueno con usted, lo mínimo que tú y yo deberíamos estar haciendo es buscar lo que Dios nos ha prometido. Amén. Anhelar lo que Dios nos ha prometido. Esa leche que nos hará crecer espiritualmente para salvación. Amén. Por eso dice, no te engañes. Lo estás haciendo bien, pero te falta un pedacito. No te engañes, no hagas lo malo. ¿Por qué? Porque cuando tú no haces las cosas bien, terminas haciendo lo contrario. Amén. Porque es que Dios nos ha preparado para algo y cosas grandes, diferentes. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dígale a su hermano, Dios te ha preparado para cosas grandes. Pero tienes que conocerlas. Es que Dios me llamó para grandes cosas. Dios me llamó para grandes cosas. Dios me llamó para ser grande. Y lo confiesa y lo declara y lo decreta. Pero ¿cuáles son las cosas grandes que Dios, para las cuales Dios te quiere? Amén. ¿Para cuáles son esas cosas grandes a las cuales Dios te ha llamado? ¿Cuáles son? Debemos conocerlas, debemos anhelarlas cada día más. Amén. Voy a compartirles una de esas cosas que Dios quiere que anhelemos y se convierta en nosotros algo práctico. Vamos a Romanos capítulo 8. Amén. ¿Lo tienen todos? Romanos capítulo 8. ¿Lo tienen todos? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos alguna vez han confesado esta palabra? Amén. ¿Ninguno? Bueno, yo digo, yo sí la he confesado. Entonces, y ahorita la comenzamos, ¿sí? No, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces llegamos allí, mire que yo alguna vez tuve una discusión fuerte con un grupo de personas porque yo utilicé esta frase. Yo dije, el cristiano ha tomado la Biblia y ha cogido palabras y las ha vuelto cliché. Y eso disparó el automático en más de uno. Y todo el mundo comenzó a bombardearme. Y yo, uy, Dios mío, ¿en qué me metí? Hoy entiendo por qué Dios lo puso en ese momento en mi boca, pero yo tampoco entendí por qué fue que lo dije. Yo simplemente fue algo que llegó convicción a mi espíritu y lo dije. Y es allí. Dice, ninguna condenación hay en Cristo. Levante la mano los que la han declarado. Entonces, ahora le explico por qué se convirtió en un cliché. Siga leyendo después de la coma. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Es una palabra que es verdad. Amén. Ninguna condenación hay sobre usted y sobre mí. Pero la condicional es a los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. O sea que si usted anda en el Espíritu no va a ser condenado. Pero si usted anda en la carne, ¿qué va a pasar? Va a venir condenación. Entonces, queremos andar en pecado y queremos que no haya condenación. Es que yo soy hijo de Dios y no hay condenación para los que están en Cristo. Sí, están dando en la carne o en el Espíritu. ¿Ya? Entonces, por eso Dios quiere que anhelemos lo que nos da crecimiento para salvación.
Porque yo puedo tener conocimiento, puede Dios darme una promesa, pero si yo no trabajo esa promesa en mi vida, se va a quedar en eso. Palabras más que hechos. Aquí se invierte el lema. Amén. El lema de la alcaldía municipal es hechos más que palabras. Resumiéndolo en una parte espiritual sería: las obras sin fe son muertas. ¿Ya? O la fe sin obras. Así es como dice el versículo como tal. Amén. Pero es eso. ¿Por qué? Porque llegamos hasta un punto y no ahondamos más. Nos quedamos con el pedacito y nos quedamos confesando y declarando. Pero Dios dice: sí, está bien, estás declarando mi palabra, estás declarando mi promesa, pero camina en ella y ahonda en ella. Yo me podría quedar en este pedacito, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero la condicional es que debo andar ¿en qué? En el Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Quiere decir esto, que no va a haber condenación. 1, porque no voy a andar en la carne. Y 2, porque Jesús le dijo a la muerte, le dijo: venga para acá. Y se la llevó. Y lo dejó a usted libre. Si usted lo está persiguiendo la muerte, es porque... todo es fácil. ¿Vio? El evangelio es práctico. Lo complicamos que otra cosa. Dice el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto él era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Yo sí le boté corriente a ese versículo. ¿Cómo es esto de que la carne, que vino en carne, que condenó la carne y que más carne? Eso era un asado, ese versículo es un asado impresionante. Es carne sobre carne, sabor sobre carne. Hasta que el Espíritu Santo me resplandeció y me resaltó un pedacito que dice: carne de pecado. Y al final dice: condenó al pecado en la carne. Quiere decir que mientras habitemos en este cuerpito, ¿ya?, vamos a ser tentados. Y este cuerpito va a querer satisfacer ¿a quién? A la carne. Por eso dice: Jesús condenó al cuerpo, condenó a la carne, porque la carne es débil. Uy, no quiero coger, uy, no quiero mirar. Pero, uy, venga para acá. ¿Ya? ¿Cómo dice esa versión? Amén. Si en la carne estaba el pecado, Dios necesitaba una solución para la carne. Amén. Y trajo el pollo. No, mentiras, trajo a Jesús. ¿Ya? Trajo a Jesús y le dijo: en Jesús voy a clavar todo. Ahí se va a quedar todo, ahí se queda, ahí se tiene que quedar. ¿Ya? Allí se queda todo. Lo dice allí: para que Él muriera por nuestros pecados, y ahí se quedará todo. Prácticamente se supone, o el diseño de Dios es que en la cruz quedará todo. Pero muchos de nosotros lo hemos quitado de la cruz y nos lo hemos puesto como traje especial. ¿Ya? Entonces, Jesús puso en la cruz la ira. Pero muchos vamos hasta la cruz, le decimos: Señor, perdón, préstame este traje un momentico, me lo va a poner. Jesús llevó, uy, qué rabia. ¿Ya? Dios puso los deseos inmorales, los clavó en la cruz, pero muchos vamos: Señor, préstame los deseos de inmoralidad y me los voy a poner. Todo fue puesto en la cruz, porque allí quedó el cuerpo, fue crucificado, ahí fue clavado todo. Amén. Pero somos nosotros, no es Dios, no es, ni siquiera, me atrevería a decir que ni siquiera el mismo diablo lo coge de la cruz y lo baja, porque él no tiene el poder. ¿Ya? El único que podría tener el poder somos nosotros, con nuestros deseos.
con nuestras intenciones, por no querer rendir nuestra voluntad. Amén. ¿Cuántos están entendiendo en esta noche? 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Tóquele eso, hermano, yo ando en el Espíritu. Bueno, si no se lo cree, entonces dígale al otro, yo sí ando en el Espíritu. ¿Ya? Debemos tomar esa actitud. Pero ahora no se vaya a quedar con eso. Es que debemos andar en el Espíritu. Sí, es que debemos andar en el Espíritu. Es que ando en el Espíritu. Yo no es que usted se va a convertir en una persona flotante. Ando en el Espíritu. No, exactamente, no camina sino que levita. Sino que hay que andar en este deseo. Bueno, ¿cómo es andar en el Espíritu? ¿Cómo es que dice Dios que yo puedo andar en el Espíritu aún morando en este cuerpito que quiere hacer de todo? Amén. Y que algunos lo tenemos así como todo grandecito. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén. ¿Alguien sabe qué dice Mateo 6:33? Dice, ¿qué es ocuparse de la vida? ¿Qué es ocuparse de la paz? ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Dice Mateo 6:33, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ocuparse de las cosas de la carne es ocuparse en lo que yo necesito. Ocuparse en algo de la carne es anhelar o querer algo propio. Cuando Dios dice, ocúpese de lo mío, que yo me ocupo de lo suyo. Haga lo mío y yo hago lo suyo. Amén. Por eso dice, el que es de la carne piensa en cosas de la carne. ¿Qué me voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a esto? ¿Qué me voy a poner para acá? ¿Qué voy a hacer para acá? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? Esos son los pensamientos de la carne, porque solamente puede pensar en eso. Pero cuando el deseo de Dios es que pensemos en las cosas que Él desea, en las cosas que Él quiere que nosotros andemos, que las cosas que queremos, las cosas que Él quiere que busquemos, que anhelemos. Mateo 6:33. Amén. Grábeselo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin perderse de ahí Romanos, vaya un momentico a Lucas 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Lo tienen? Dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Amén. Dice el versículo 7 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque los que viven según la carne no pueden caminar en obediencia. Dos cosas que tiene la vida espiritual. La vida espiritual debe buscar las cosas que Dios quiere que busquemos. Y dos, debe caminar en obediencia. Levante su mano y repita conmigo. La vida espiritual se rige por dos principios: buscar lo que Dios desea y caminar en obediencia. Amén. Entender esos dos conceptos nos van a ayudar en muchos procesos. Nos van a ayudar a
aún a meternos en procesos innecesarios. Porque si yo busco lo que Dios quiere, soy menos propenso a cometer errores. Y si yo estoy caminando en lo que Dios quiere y soy obediente a lo que Él me dice, pues va a ser un poquito más fácil. Dígale a su hermano, va a ser fácil. No se preocupe, usted no lo hace solo. Es la fidelidad de Dios. Dígale a su hermano, pero tú no vives según la carne, sino como el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, Cristo no es, el Espíritu de Cristo no es de él. Amén. Leámoslo nuevamente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sin perderse de Romanos, vaya a Juan capítulo 14. Sin perder Romanos, vaya a Juan capítulo 14. Versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Dice que tú eres de Cristo porque en ti mora el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu Santo que Dios nos ha entregado, que derramó sobre la tierra, que ha puesto en cada uno de nosotros, está para que podamos alcanzar los deseos del Padre y podamos caminar en esa obediencia. Por eso le decía, usted no lo va a hacer solo. Amén. Dígale a su hermano, no te preocupes, no lo vas a hacer solo. Dios envió al Espíritu Santo y está contigo y estará contigo. Amén. Si lo crea, diga amén. Dele un fuerte aplauso a Dios en esta noche. Amén. El deseo de Dios es ese. El deseo de Dios es que ahondemos en lo que Él nos ha entregado y que lo anhelemos fervientemente. Que lo anhelemos fervientemente como un niño busca la leche. Amén. Para las mujeres que ya tuvieron la experiencia de tener sus hijos, ustedes saben cómo se pone un niño cuando quiere ser amamantado. ¿Ya? Y para los que tienen a los hijos ya grandes, saben cómo se ponen cuando no les han dado comida. ¿Ya? Asimismo desea Dios que anhelemos eso. Que anhelemos ¿qué? No caminar en la ley del pecado, sino en la ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu tiene dos funciones: que tú busques los deseos de Dios y que camines en obediencia. Amén. Que lo que Dios nos ha entregado, ahondemos cada vez más en eso. Que lo que Dios nos ha entregado, caminemos en lo que Dios nos ha entregado. Profundicemos en eso. Si hay una promesa de Dios, junto al Espíritu Santo, que dice Juan, que ya nos fue entregado y que está en ti y que está en mí, ahondemos en lo que Dios nos dio. Yo tengo una promesa de Dios, tú tienes una promesa de Dios. Preguntémosle al Espíritu Santo, que conoce el corazón del Padre, ¿qué quiere decir esa promesa? Porque cuando yo no entiendo la promesa, me aflijo, no sigo trabajando en ella y la dejo a un lado, la desecho, porque no veo el cumplimiento. ¿Ya? Imagínese a Abraham, Dios me prometió un hijo, Dios me prometió un hijo, y Dios le cambia el nombre, no te va a llamar Abraham, sino Abraham, o se llamaba al revés, bueno, no me acuerdo. ¿Ya? Se llamaba Abraham y se llamó
Abraham. ¿Ya? Entonces, ese es el deseo de Dios. Pero él no se quedó allí. Él, imagínense, dijo, tus descendencias serán como las estrellas. Y yo me imagino que cuando había un día bien estrellado, él se paraba hacia afuera del campamento y decía, así serán mis hijos. Pero ¿cómo era eso? Porque él miraba lo natural. Su esposa viejita, él viejito, dice, ¿yo cómo hago para mantener todo ese poco de chinos? ¿Será que Dios me va a dar muchas ovejas? ¿Qué irá a hacer Dios? Ahora contamos con la preciosa presencia del Espíritu Santo. Podemos conocer los planes de Dios para nuestra vida. Y el deseo de Dios es eso. Porque si tú los conoces y caminas en ellos, puedes cumplirlos. Puedes obedecer, puedes caminar en ellos. Amén. Pongámonos de pie en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu santo nombre. Porque eres tú quien nos invita, Señor, una vez más a que te busquemos, a que anhelemos, Señor, lo que hay escondido en tu palabra. Aquellos misterios, Señor, que aún se esconden y que han sido dispuestos para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que en el nombre de Jesús sean reveladas, Señor, esos misterios a nuestra vida, a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, la Escritura dice de que tú moras en nosotros, de que tú habitas en nosotros. Dices que eres el sello que ha sido puesto por el Padre para reconocernos como hijos tuyos, como hijos propios, como hijos adoptivos en Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que en cada mente que hay en este lugar y en todos aquellos que nos ven a través del internet, sea guardada esta palabra, Señor. Que anhelemos a partir de esta noche, Señor, anhelemos tu palabra. Ahondemos en lo que tú has dispuesto en tus promesas para nuestras vidas. Que nos has dado muchas promesas, Señor. Pero hoy determinamos ahondar en ellas. Profundizar de tu mano, Espíritu Santo, para conocer lo que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros. Padre, hoy bendigo a cada uno de tus hijos, Señor. Bendigo y sello esta palabra con la sangre de Jesús en cada mente y en cada corazón. Prohíbo que el enemigo, Señor, se robe esta palabra, aún fragmentos de ellas. Prohíbo que se la robe, Señor, que sea sellada en cada mente y en cada corazón para que se ponga por obra, Señor. Hoy nos determinamos ser un pueblo que camina por hechos, Señor, y no por palabras. Que comienza a establecer cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Son las que tú has preparado para este pueblo, Señor. Lo creemos y lo confesamos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, amado Jesús, porque tú nos permites en esta noche. Tú nos permitiste disfrutar este tiempo, este lugar. Permitiste estar juntos como hermanos, Señor, honrando y alabando, reconociendo la fidelidad del Padre y tu fidelidad para nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido que guardes íntegramente, Señor, a cada uno de mis hermanos, que guardes sus vidas, que guardes el propósito, que guardes, Señor, este ministerio, que guardes la vida de cada uno de ellos, Señor, y que guardes esta palabra para que tenga el cumplimiento en Cristo Jesús. Hoy bendigo a todos aquellos que nos ven a través de este video, que nos ven a través de internet, las personas de La Guajira, las personas de España, las personas de Barranquilla, Señor, del Ecuador, todas aquellas personas que puede llegar este video. Yo los bendigo y declaro que sobre tu vida viene un espíritu para buscar, anhelar y desear lo que está escondido en la palabra para tu vida. Declaro que el Espíritu Santo llena sus vidas, llena con poder y llena con autoridad cada vida, para que toda palabra que viene del Padre se cumpla a través del Espíritu Santo sobre cada vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. En el nombre de Jesús.